Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Palma, formo parte también del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Villanueva y tengo por misión poder entregar el mensaje esta mañana, una serie que hemos venido tratando del mes de agosto. Se nos fue agosto, vencimos, pasamos agosto, ¿cierto? Gloria a Dios por ello. Algunos estaban orando o no, al final de los últimos minutos para poder pasar, pero ya estamos, hermanos. Estamos en septiembre, tiquitiquití. Vamos a preparar una predicación 18 para ese fin de semana. Así que estamos hablando de ¿qué cosa? ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es la serie? No se la sabe. Animar en la aflicción. Parece que viene un poco desanimado hoy día, ¿o no? Vamos a hablar acerca de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Pero no lo busque todavía, no se desconcentre. Era una tarde iluminada. Era una tarde iluminada. Yo había llegado de mi oficina a mi casa. Vivíamos en ese tiempo en un departamento. Mi esposa Karen había salido a comprar. Y de repente, de un momento a otro, llega a la casa. Un poco acelerada, un poco impactada. Y con una voz de desespero me dice, hay una emergencia con un niño. Y yo inmediatamente pesco mi bolsito, donde tengo todas mis cosas, para que no se me olvide. Y salgo corriendo, llego al primer piso y efectivamente había una mamá muy desesperada, con su hijo en brazos, bloqueada completamente, paralizada y solicitando ayuda con mucha angustia, porque tenía en sus brazos a su hijo. Le dije inmediatamente, súbase al auto. Los guardias nos abrieron la puerta del condominio y salimos. Me encuentro en la esquina, yo no lo conocía, y la señora me dice, la vecina me dice, ahí está mi marido. Bajo el vidrio y le digo, acá, súbase. ¿Cuál Hamilton, Schumacher, Checo Pérez y Verstappen? Salgo raudo en mi auto a la urgencia. Eran las 7 de la tarde, o por ahí más o menos. No recuerdo si me pasé rojas, amarillas, verdes, simplemente puse los gatitos del auto y aceleré porque mi meta era llegar a la urgencia. Me fui raudo por pajaritos, tocando la bocina, sacando mi mano izquierda, manejando, clamando al Señor que a ese niño no le pasara nada. Y la mamá decía, no dejes de respirar, no dejes de respirar. Y el papá mirando al frente. Rápidamente llegamos a la urgencia. Y me estaciono enfrente a la urgencia. Salgo corriendo y pido ayuda, por favor, necesito ayuda. Vienen enfermeros, van corriendo al auto, sacan al niño, sacan a la mamá y raudos se van al box de urgencia. Y ahí viene el tiritón después, pues, así como baja toda la adrenalina y viene el tiritón. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Qué pasa con el niño? Lograron estabilizar al pequeño y lo sacaron de la condición de riesgo en la que estaba. Entonces el papá sale muy agradecido y me va a abrazar y me dice, gracias porque salvaste a mi hijo. Yo no lo salvé. Yo no hice nada. Simplemente manejé en un trayecto que podríamos habernos demorado 10, 12 minutos, nos demoramos 7. ¿En serio? Yo dije, Schumacher, Verstappen, yo dije. Y el papá estaba muy agradecido. ¿Por qué? Porque había salvado la vida de su hijo. Yo no lo salvé. Los doctores hicieron lo suyo. Pero pensando en esa situación y pensando en el tema de hoy, el Señor me permitió ser una pieza en esta cadena
para poder llegar a salvar a este niño. Fui un eslabón más de la cadena que se unió para que este niño se estabilizara. El Señor me permitió estar ahí y lo pudimos hacer. Abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y versículo 12. ¿Sabe por qué? Porque hoy día vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la salvación. ¿Se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? La prueba. Todos muy identificados, pero hoy día también nos va a identificar lo que significa la salvación. Capítulo 1, versículo 10 dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Por qué estoy hablando de salvación? ¿O por qué hoy día vamos a hablar de salvación? Porque en ese acontecimiento que me tocó vivir, para los padres era importante. Era la vida de su hijo la que estaba en juego, la que estaba en una situación compleja y delicada. Pero la misericordia del Señor permitió que ese niño no fuera comprometida su vida. ¿Y si eso lo trasladamos a Dios? ¿Para Dios acaso tu vida o mi vida no es importante? Vamos a darnos cuenta que sí, efectivamente es importante. Porque hay un tema de salvación que se establece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el Señor ha puesto eslabones para poder llegar a entender lo que significa la salvación. Cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nos enfocamos en el texto bíblico, nos damos cuenta que la salvación para Dios es principal, es fundamental, es esencial. Dios dispuso un mundo celestial y Dios dispuso un mundo terrenal para poder llevar a cabo lo que significa la salvación. ¿Eres parte de ese eslabón? Te voy a hacer esta pregunta, pero la vamos a responder al final. Hemos leído el texto bíblico. Hemos hablado de lo que hemos leído, lo que hoy día nosotros vamos a hablar. Para Pedro, en el capítulo inicial de esta carta, él está hablando acerca de la bendición o de la grandeza de la salvación. Es decir, que para Pedro también era un tema importante. Hoy día vamos a hablar de la salvación desde 4 puntos de vista, o agentes, o eslabones que tienen que ver con la salvación, porque es una creación de Dios, está en la mente y en el corazón de Dios. Hablar de la salvación la vamos a hablar acerca de, número 1, la salvación anunciada por los profetas. Alguien lo dijo, y aquí tenemos el primer eslabón, los profetas. Número 2, la salvación, ¿qué cosa? Inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Número 3, la salvación predicada, dicha por los apóstoles. Tercer eslabón, apóstol. Y número 4, la salvación anhelada o vista por los ángeles. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron la gracia que vendría a vosotros. ¿Qué es la salvación? Cuando nosotros hablamos de la salvación, cuando tú dices yo soy salvo, ¿de qué eres salvo? ¿Quién provee la salvación? ¿Quién puede ser salvo? ¿Te has hecho esas preguntas? Cuando Adán y Eva pecaron, cuando hicieron lo malo, cuando desobedecieron a Dios, fueron dignos de castigo eterno y eran indignos de estar en la presencia de Dios. Esto trajo una muerte espiritual. La muerte, no te olvides nunca, es una separación entre Dios y el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 17, había una prohibición de comer el árbol del bien y del mal. Si es que desobedecían, iba a haber una consecuencia. ¿Cuál era?
ciertamente morirás. El hombre y la mujer pecaron, hicieron lo malo. ¿Y qué pasó? Génesis capítulo 3, versículo 6. Tomó de su fruto y él comió. Dios, en su justicia, actuó y castigó la conducta del hombre al desobedecer su palabra. Fue sacado de una condición maravillosa, fue sacado del Edén. Perdió esa condición que él tenía, de la cual había sido creado, puro, santo, sin pecado, sin maldad, e inmerso en la presencia íntima del Señor. Hoy día los seres humanos también pecan, también pecamos. Y hoy día los seres humanos también son merecedores de la ira de Dios y también del castigo eterno. Porque como dice la palabra en Efesios capítulo 6, 23, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la salvación, nosotros decimos, Dios nos ha rescatado, ¿a través de quién? Lo veíamos, ¿cierto?, a través del pastor Patricio, a través de su Hijo Jesucristo. Fue la muerte en la cruz y su resurrección lo que logró satisfacer la ira de Dios. Y de esa manera proveyó al hombre la salvación de la condenación eterna. Ya le estamos dando forma y sentido a lo que significa la salvación. Pero la palabra de Dios es clara. Dice que la salvación es el acto bondadoso, es un regalo inmerecido. No te olvides esto. Es un regalo del Señor. Es algo que ni tú ni yo nos merecemos. Cuando pensaba en esta situación, efectivamente, no merezco la gracia del Señor. Esta semana me dieron muy buenas noticias. No merezco la gracia del Señor. En su bondad y en su misericordia, Dios ha actuado sobre nuestras vidas, hermanos. Nuestras vidas. Todo lo que tú tienes es por la gracia del Señor. No porque te lo merezcas. No porque estás a un nivel superior. Todo lo que Dios te ha permitido vivir es por la gracia del Señor. Recuerda que antiguamente, antes de no alcanzar la salvación, Efesios capítulo 2 dice, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por un regalo, es una gracia inmerecida, hoy día somos salvos. También se repite en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. La salvación está disponible a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? La salvación se alcanza única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los profetas comenzaron a anunciar lo que significaba la salvación. Pero yo te quiero traer al presente. ¿Cómo nosotros hoy día? Tú me puedes mirar a los ojos y a lo mejor pensar, y hablo a nuestras visitas o a quienes no conozco, de decir, ¿sabes qué? Yo no soy salvo. Según lo que tú estás hablando, yo no soy salvo. No he alcanzado la salvación porque no he creído. Porque no he tomado una decisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación, la pregunta cabe de cajón. ¿Cómo recibimos la salvación? Bueno, número uno, fundamental, oír. Oír, tenemos que oír. ¿Pero qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. Tenemos que entender y oír lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿qué es lo que nos dice? Habiendo oído la palabra de verdad.
Pero no solamente tenemos que oír, sino que también tenemos que, segundo paso, creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es para ti creer? Confiar, muy bien. Confiar plenamente, confiar totalmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz. Hechos capítulo 16, versículo 31, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás, fíjate bien, tenemos que oír el mensaje del Evangelio. Fíjate bien, tenemos que creer en el mensaje del Evangelio. Pero hay un tercer punto, no menor y no menos importante que los otros dos. ¿Cómo recibimos la salvación? Tenemos que arrepentirnos. ¿De qué, hermanos? Del pecado. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, es un cambio de mentalidad acerca del pecado, acerca de Cristo. Es un cambio de dirección que nosotros hacemos por fe y en obediencia al Señor. Es decir, dejamos de pecar. Hechos capítulo 3, versículo 16 dice, 19, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Pero hay un cuarto paso. Hemos dicho que tenemos que oír. Hemos dicho que tenemos que creer. Hemos dicho que tenemos que arrepentirnos. Y viene el paso número 4 que tenemos que confesar. El Evangelio habla del sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros predicamos el Evangelio, no le estamos predicando a la gente, ven a Cristo porque el Señor va a sanar tu enfermedad. No le predicamos, ven a Cristo porque el Señor te tiene un puesto de trabajo, porque te va a regalar un auto y te va a regalar una casa. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es hablar del pecado y de la condenación de ese pecado y de la meta de ese pecado que es la muerte. Cuando la persona viene a Cristo, confiesa, se arrepiente de su pecado y confiesa el nombre del Señor. Confiesa con su boca que soy un pecador, que mi pecado me separa de Dios y reconozco a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. No pienso en los bienes, no pienso en mi situación laboral, pienso en mi condición de pecado, pienso en mi condición de muerte espiritual, pienso en que soy indigno de poder estar en la presencia de Dios, pero Jesucristo por su obra, por sus méritos, me ha hecho digno. Eso es lo que pienso. Eso es lo que confieso cuando voy de rodillas en oración al Señor. No es una oración repetitiva, es que el pastor me dijo que repitiera, es que escuché que tenía que repetir. Es tomar conciencia de decir, he hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Romanos capítulo 10 nos dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para los profetas, como primer eslabón, era importante predicar el mensaje de Dios. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Si tú sales a la calle y le preguntas a una persona qué es un profeta, en la cultura popular te va a decir, es la persona que anuncia acontecimientos futuros o predice algo. Un profeta del Señor, según la Biblia, es una persona escogida por Dios y que habla al pueblo transmitiendo su voluntad, que transmite lo que Dios
quiere decir. Y esto se da por una revelación directa entre Dios y el profeta. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios. Los profetas eran portavoces en el Antiguo Testamento para guiar al pueblo de Israel. Los profetas de Dios eran despreciados y su mensaje muchas veces fue ignorado. Para ser un eslabón de esta cadena no siempre es fácil, hermanos. El profeta Miqueas dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Cuando tienes que predicar el Evangelio de Jesucristo a una persona no salva, ¿estás repitiendo las palabras del profeta? Vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Porque para poder alcanzar a otros necesitamos hablar lo que dice la palabra del Señor. Y no tus experiencias, y no tu situación actual, y no lo que Dios te ha permitido vivir. Lo que tenemos que hablar es la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron, ¿qué cosa? La gracia que vendría a vosotros. ¿Qué profetizaron los profetas? ¿Qué Dios quería anunciar a través de ellos? Bueno, desde Moisés a Malaquías había en la palabra de Dios promesas de salvación. Los profetas escribieron acerca del Maestro, pero no lo comprendieron por completo. No entendieron todavía lo que sí iba a significar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Lucas capítulo 24, 26 y 27 nos dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Fíjate bien en este texto. Porque lo que está haciendo el autor es mirando hacia atrás, dando a entender de que los profetas anunciaron de Cristo y él va a comenzar a ver y a vivir lo que los profetas antiguamente dijeron. El mensaje de Dios se iba revelando de una manera, de una revelación progresiva. Dios dio a conocer su plan. La salvación siempre ha estado por medio de la fe en Dios. Eso nunca ha cambiado. Pero la manifestación del Mesías no se dio en el tiempo de los profetas. Fue después. La salvación del Antiguo Testamento era mirando hacia el futuro, ese Mesías prometido. La salvación de hoy día es mirando hacia atrás. Cristo ya está o ya estuvo en la cruz. Cristo ya hizo el trabajo. Cristo ya hizo el sacrificio. Lo que hoy día nosotros tenemos es esperanza. Porque la salvación ya se consumó. La esperanza que hoy día nosotros tenemos es que vamos a alcanzar la gloria por la obra de Jesucristo. El profeta hablaba lo que Dios quería decirle. La salvación era una mirada futura a lo que ha de venir. Pero ellos recibieron promesas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? De Belén saldría el que ha de ser gobernante de Israel. Isaías 7:14. ¿Qué dice? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías, nuevamente, capítulo 49, versículo 6. ¿Qué es lo que iba a hacer este Salvador? Restaurar a los que quedaran de Israel. Iba a ser luz para las naciones. La salvación iba a alcanzarlo a los confines de la tierra.
e iba a ser el Redentor de Israel. Eso es lo que está anunciando el profeta. Eso es lo que él está diciendo. Zacarías nos dice, el rey viene. El rey viene justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno. ¿Qué predicaron? ¿Qué anunciaron los profetas? La gracia que vendría en el tiempo futuro. ¿Qué es la gracia, hermanos? Ya dimos unas pinceladas. La gracia es el carácter mismo de Dios. Es lo esencial de su carácter. La gracia se relaciona con la bondad, con la benevolencia, con la misericordia de Dios. La gracia es el favor de Dios hacia ti y hacia mí, indignos, que no merecemos nada. La gracia es la benevolencia de Dios hacia los no merecedores. Si estoy aquí parado, es por la gracia del Señor, hermanos. Si estoy aquí hablando del Señor, es por su gracia. No porque reúna una cualidad superior a la tuya. La gracia del Señor. Número 2, la salvación, otro eslabón, inspirada por el Espíritu Santo. Versículo 12 dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Un trabajo que debían enfrentar los profetas era precisar la persona y el tiempo donde acontecerían estas cosas, cosas que por lo demás estaban siendo anunciadas por Dios. ¿Cuándo debía manifestarse el Salvador? Todos los profetas sabían que se iba a manifestar, que vendría un Salvador, pero desconocían el cuándo y en qué circunstancias rodearían esa venida. Ciertamente el Señor fue dando luz y Pedro le muestra a los expatriados, les dice, les anunció que se iba a manifestar, que según los profetas se iba a manifestar un Salvador, un Mesías. Y fíjate bien, en ese tiempo habló de dos cosas puntuales. Predijo los sufrimientos de Cristo, pero por otro lado el Señor anunció la gloria de Cristo. El versículo 11 refuerza la obra salvífica del hombre, que siempre ha sido una idea de Dios. El que tú y yo, hermanos, seamos salvos es algo que está en la mente y en el corazón del Señor. Las profecías que el Espíritu Santo inspiró y reveló a los hombres fueron provenientes de Dios y están escritas bajo la supervisión de Dios mismo. Es importante para el profeta transmitir el mensaje correcto a su pueblo, aquellos que iban a depositar su mensaje, su fe en Dios. Es importante que tú y yo transmitamos correctamente el mensaje del Evangelio. Es importante que tú y yo transmitamos este mensaje de salvación. Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Recuerda que los profetas no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. Y el Señor fue revelando su mensaje. Ezequiel capítulo 2, versículo 7, les hablarás, ¿qué cosa? Mis palabras. Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su decreto a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta, bajo la inspiración de Dios, hablaba, profetizaba, decía lo que Dios quería
anunciar a su pueblo. Y luego Pedro refuerza este contenido dado a los profetas. Capítulo 2 de Segunda de Pedro dice, pues ninguna profecía, fíjate bien en esto, ninguna profecía fue dada jamás, jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, segundo eslabón, hablaron de parte de ¿quién? De parte de Dios. El Espíritu Santo se encargó de revelar e inspirar un mensaje claro, entendible, que tú y yo lo pudiéramos captar fácilmente. Un mensaje que muestra la salvación que iba a requerir, necesitar el hombre que estaba separado de Dios. La salvación iba a venir por una persona que fue profetizada, cientos de años antes de nacer. Los profetas hablaron en nombre de Dios para ir revelando el mensaje que traería esta salvación. Pero vamos a presentar un contraste que el mismo profeta dice, los sufrimientos. Imagínate 700 años posteriores a este, 2724. Yo profetizo que va a venir un Mesías. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estamos viendo bíblicamente. 700 años después de esta era actual. ¿Se te podría pasar por la cabeza? No podría decir ni lo que va a pasar en 5 minutos más. Y voy a profetizar 700 años posteriores. Entonces te das cuenta que es una obra del Señor. Y profetizó sufrimientos. El Mesías, hermanos, para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación, iba a tener que sufrir. El Salmo 22 contiene profundos, sublimes y pesados sufrimientos de Cristo. El salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dice esas palabras en la cruz? Mateo capítulo 27, versículo 26. El Mesías iba a sufrir. Yo sé que conoces este texto, Isaías 53. No lo vamos a leer, pero fue despreciado y desechado de los hombres. El Mesías tenía que sufrir. Fue un varón de dolores. El Mesías tenía que sufrir, experimentado en aflicción. No fue estimado. Llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Fue azotado, herido y afligido. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Fue oprimido y afligido. Y como cordero fue llevado al matadero, quebrantado, sometido a padecimiento. 700 años antes. Un profeta anunció lo que iba a vivir este Salvador. Pero no tan solo habló de los sufrimientos, sino que también habló de las glorias, de la gloria que traería este Salvador. Desde el nacimiento, la resurrección, la ascensión y la entronización o glorificación de Cristo. Isaías también, capítulo 9, versículo 6, dice, Isaías habla de quién sería este niño que iba a nacer. Su nombre sería Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Daniel capítulo 7 del 12 al 14 diría que le fue entregado a él dominio, gloria y reino. Su dominio sería eterno. Su reino nunca pasará y nunca será destruido. Zacarías también habló acerca del Mesías. En el capítulo 2, versículo 10 dice, el Señor poseerá una tierra santa. Habitará de manera única y poderosa. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que los profetas que recibieron este mensaje, que no conocieron al Señor, simplemente escribieron, convencidos, creyendo en la palabra
de Dios. No vieron nada, pero sabían y eran unos convencidos de que si Dios hablaba, es porque es verdad. Cuando tú te acercas al texto bíblico, hermano, cuando el Señor te lleva a hacer el devocional, cuando te tomas tus tiempos de estudio y lees el texto bíblico, ¿crees lo que estás leyendo? ¿Entiendes que es la palabra del Señor anunciada por hombres para que tú y yo podamos entender y conocerle cada vez más? Para que tú y yo dejemos de pecar. Para que tú y yo alcancemos la restauración que el Señor ofrece a través de su palabra. Para que tú y yo podamos estar en plena comunión con el Señor. Los profetas, las profecías, entregadas por Dios, a través de estos profetas, tuvieron un gran valor. ¿Y sabes qué? Lo siguen teniendo. Aun cuando su cumplimiento no se dio para el tiempo de los profetas, aun cuando los profetas del Antiguo Testamento no presenciaron al Mesías, ¿sabes lo que hicieron? Lo anunciaron. Lo anunciaron. Y lo anunciaron porque creyeron en el mensaje de Dios, pero no lo presenciaron. ¿Cuántos hermanos en la fe nos hablaron? Y estoy hablando de ancianos que hoy día no están con nosotros. ¿Cuántos hermanos nos anunciaron? El Señor viene pronto. ¿Cuántos hermanos nos anunciaron la venida del Salvador? Y no lo presenciaron, pero lo creyeron. Creyeron al mensaje. Entendieron lo que la Biblia dice es la verdad de Dios. Vivieron estos hermanos, igual que los profetas, con la esperanza puesta ¿en quién? En Dios. ¿Dónde está tu esperanza, hermano? Hoy día, 1 de septiembre del 2024. ¿Dónde está puesta tu esperanza? La esperanza de los profetas estaba puesta en Dios. Tercer eslabón, los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles con respecto a la salvación? La predicaron. Os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado ¿de dónde? Del cielo. Tú y yo entendemos que el plan de salvación fue anunciada por los profetas. Ya lo hablamos. Que el plan de salvación fue inspirada por Dios y le puso en el corazón de los hombres para que fuera un mensaje profetizado. Lo entendemos. Pero hay un tercer eslabón en esta cadena de la salvación que tiene que ver con los apóstoles. Los apóstoles que tomaron el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio revelado. Los apóstoles que aprendieron. ¿Para qué? Para poder enseñarlo. ¿Entiende esto, hermanos? Nosotros cuando abrimos la palabra, ciertamente nos nutrimos a nosotros mismos. Crece nuestro carácter cristiano. El Señor nos confronta con el pecado, con la maldad y con las malas decisiones que estamos tomando. Y vamos aprendiendo. Y vamos teniendo intimidad con el Señor. Pero algo lo que hicieron los apóstoles es que ellos aprendieron el mensaje. Algo que hicieron los apóstoles en este eslabón de la salvación es que ellos enseñaron, se tomaron el tiempo de enseñarle a otras personas lo que significaba el Evangelio de Jesucristo. Y lo tercero que hicieron los apóstoles fue que tuvieron la valentía de poder predicar la salvación. ¿Qué has aprendido del Evangelio? ¿Qué has enseñado del Evangelio? ¿Qué has predicado del Evangelio? Los apóstoles entendían lo que significaba la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la obra de Cristo.
La misión de los apóstoles fue extremadamente importante para el inicio de la iglesia. Si nosotros comenzamos a ver características de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que eran hombres valientes. ¿Por qué? Porque tuvieron que anunciar la salvación en tiempos complejos y difíciles. Tuvieron que anunciar la obra de Jesucristo cuando tenían todo en contra. Los apóstoles servían al Señor. Los apóstoles lo acompañaron y después lo sirvieron predicando el mensaje de salvación para aquellos que no lo conocían. ¿Por qué? Siempre he dicho, hermanos, que cuando tú te acercas al texto bíblico y te dejas moldear por el Señor, creyendo simplemente, no cuestionando a Dios. Si tú vas a pedir un consejo a un pastor o a un hermano y este hermano te aconseja bíblicamente, haz caso. Aunque tu orgullo te coma, aunque la soberbia esté en tu cuerpo, aunque te incomode el mensaje, haz caso. Haz caso. Los apóstoles tenían la convicción de todo el mensaje de Dios era verdadero. Pero antes de entregar el mensaje, ellos tuvieron que ser pulidos por Dios. ¡Ah, qué incomodidad! Confrontados por el mismo Señor, enrostrados el pecado por Cristo, pero después de manera natural pudieron dar a conocer el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque lo tenían internalizado, tenían un convencimiento que ese mensaje era bueno, que ese mensaje era verdadero, que ese mensaje era perfecto, era santo y debía ser escuchado por todos aquellos que estaban muertos en delitos y en pecado. ¿Y cuál era la invitación? Arrepentíos y convertidos, pongan su fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar, obviamente, la vida eterna. Estos mensajes evangelizadores hablaban acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Promesas que el Señor ya había entregado. Los apóstoles predicaron con convicción y firme creencia en la palabra de Dios. Vamos a tener una actividad más adelante, en octubre. Prepárate para que cuando abramos las puertas de esta iglesia, de este templo, y te tengas que sentar con una persona, le puedas predicar lo que has aprendido acerca del Evangelio. Romanos capítulo 1, la firme convicción de los apóstoles. Pablo dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. ¿Y sabes qué trae ese poder de Dios? Salvación. ¿Y a quién le trae salvación? A algunos. A todo aquel que cree. ¿Por qué el apóstol ¿por qué el apóstol tenía la firme convicción de predicar el Evangelio? Porque no se avergonzaba. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que estaba en contra. Capítulo 1 de Corintios, versículo 15. Ahí está. ¿Qué es lo que habla Pablo? Porque yo os entregué. ¿Qué cosa? Lo mismo que recibí. Eso se llama transmisión. ¿Pero qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate bien, ¿conforme a qué cosa? Lo que se había dicho. ¿Y qué pasó?
Jesucristo fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. A lo que Dios había dicho, a lo que Dios había profetizado, a lo que Dios había proclamado. Los mensajes del Evangelio proclamados en los primeros tiempos del cristianismo tienen muchas referencias con los escritos del Antiguo Testamento. El Evangelio es un mensaje bíblico y su proclamación, el decirlo, el hablarlo, descansa en las revelaciones que Dios ha dicho. Descansa en lo que Dios profetizó y descansa en lo por venir. Eso es fe, hermanos. La predicación del apóstol Pablo, ¿qué es lo que predicaba? ¿Qué es lo que decía? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Que el Evangelio no es según el hombre, que él no lo recibió ni fue enseñado de hombre, que fue recibido por medio de la revelación de Jesucristo. Eso es lo que Pablo predicaba. ¿Qué más predicaba Pablo? Que predicó el testimonio de Dios. Y mira cómo lo hizo. Sin superioridad de palabras o sabiduría. Predicó a Jesucristo y a este crucificado. Predicó con debilidad, con temor y con temblor. Predicó sin palabras persuasivas. Predicó con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su objetivo? Que la fe de ellos no descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí tienes un ejemplo para predicar el Evangelio. No con astucia de palabras tuyas. No trates de convencer a nadie. No trates de sorprender a nadie. Solamente predica la verdad de Dios a través de su palabra. ¿Cómo predicó el apóstol Pedro? En sus primeros sermones quizás tuvo un alcance que ni siquiera él se imaginaba. ¿Qué predicaba? Arrepentidos y convertidos. Arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados y recibir el regalo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra, ¿por qué la recibieron? Porque primero la oyeron. Porque primero la oyeron. Y después creyeron. Y después se arrepintieron. Y después confesaron. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿Quisieras tener este edificio lleno? ¿Quisieras tener este edificio lleno de almas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Para alcanzar vida eterna? ¿Por qué quisieras tener ningún asiento vacío? ¿Por qué quisiéramos hacer 3, 4, 5 cultos? Oh, me puse... Que hay trabajo, Dios mío. ¿Por qué? Para que todos escuchen la palabra, por amor a las almas. Ese es el centro, hermanos, las personas. Necesitamos predicar el Evangelio para alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Los apóstoles tomaron el desafío de poder predicar el Evangelio a aquellos que se estaban perdiendo. El Señor a través del apóstol nos deja claro que el mensaje del Evangelio no es el resultado del conocimiento humano, sino que este mensaje es único y verdadero y que es dado por Dios. ¿Para qué? Precisamente para alcanzar a todos aquellos que están perdidos en sus delitos y en pecados. Cuarto eslabón y último, versículo 12, y a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En este último punto del pasaje, habla acerca de este mundo celestial. Pedro habla acerca del Espíritu Santo que fue enviado del cielo
El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es la persona igual, coigual al Padre y al Hijo, en esencia, pero tiene una función distinta. La evangelización se hace a través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino del cielo y tiene mucho que ver con la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento e inspiró a los profetas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo vino, descendió del cielo en Pentecostés. ¿Para qué? Para guiar y dirigir la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo dirigió a los apóstoles, les impartió de su poder divino para que su mensaje no fuera palabra de hombre, sino una palabra de Dios. En este mundo espiritual, donde está el Espíritu Santo, también están presentes los ángeles. ¿Para qué? Para alcanzar a otros. Hechos capítulo 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. ¿Qué iba a pasar con ese levántate y ve? Los versículos más adelante, en el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Fíjate bien, Dios pone un mundo espiritual y pone un mundo terrenal con un propósito. Hombres y mujeres alcancen la salvación. Un ángel le dijo a Felipe, ve y anda. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Porque el Señor inquieta nuestros corazones para poder predicar el Evangelio. El Señor no es indiferente a las almas, hermanos. A las almas que están necesitadas de Dios. El Señor no es indiferente al que está desvalido, al que está sin esperanza. El Señor no es indiferente al que está perdido. Y utiliza todas sus herramientas para poder alcanzar esa vida. Utilizó todas las herramientas necesarias y suficientes para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. Y los ángeles, dice la palabra del Señor, anhelan mirar. ¿Qué cosa? No la grandeza, no los montes, no los valles, no los volcanes, no los océanos. Anhelan mirar la salvación del hombre. Pedro expresa la idea de anhelan mirar y es un deseo intenso por algo. Es un mayor interés. Eso es lo que el ángel está haciendo cuando una persona alcanza la salvación. En el original dice poner el corazón. Los ángeles anhelan mirar la obra de Dios. En Lucas capítulo 15, versículo 7, hay un gozo celestial. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay un gozo también angelical. Lucas capítulo 15, versículo 10 dice, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 4 eslabones, hermanos, que están involucrados en la salvación. Profetas, el Espíritu Santo que inspiró, los apóstoles que predicaron el Evangelio, los ángeles que anhelan mirar esta obra salvífica. Pero hay un quinto eslabón. Hay un quinto. Hay un quinto eslabón que necesita aprender del Evangelio. Hay un quinto eslabón que necesita enseñar del Evangelio. Y hay un quinto eslabón que necesita predicar el Evangelio. ¿Sabes quién es ese eslabón? Yo. Yo soy ese eslabón.
Dios nos ha puesto a nosotros con la luz de Dios, con la luz de su palabra, para poder llevar el mensaje de verdad a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que no tienen esperanza. Yo soy el encargado, yo soy el que debo ponerme las pilas, la tarea de poder aprender el mensaje, de poder enseñar a otros y de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿qué nos dice? Es un mandamiento del Señor. Id pues y haced discípulos. Pero para ser discípulos, hermanos, yo tengo que aprender. Para ser discípulos, yo tengo que enseñar. Y para ser discípulos, yo tengo que predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con animar en la aflicción? Me están hablando de predicar si yo llegué mal hoy día. La base del cristiano, acuérdate bien, no está en sus bienes, está en la obra de Jesucristo, en el corazón del hombre. Oramos y damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu infinito poder sobre nuestras vidas, porque hoy día tenemos la oportunidad de poder ser desafiados a poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias por permitirnos ser parte de este eslabón, Señor, de sumarme a poder evangelizar a otros, dar a conocer tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, nos fortalezcas y nos animes a través de este desafío. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, hermano. La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor